Caballos Mustang descubren a un guardabosques atado a un árbol, lo que hicieron después te sorprenderá. El bosque estaba inquietantemente silencioso, ese tipo de silencio que te pone los nervios de punta. Los altos pinos se alzaban sobre el suelo del bosque como gigantes mudos, con sus agujas meciéndose al viento. El cielo se oscurecía, con gruesas nubes avanzando lentamente, haciendo que el aire se sintiera pesado. En algún lugar profundo de esta vasta y salvaje naturaleza, un hombre estaba atado a un árbol. Su nombre era Elijah Graves, un guardabosques conocido por su valentía y su profundo amor por la tierra. Pero en ese momento, era muy diferente al hombre fuerte que todos conocían. Magullado, ensangrentado y exhausto, el cuerpo de Elijah colgaba inerte contra la áspera corteza del árbol. Sus brazos estaban fuertemente atados, y su rostro, antes sereno y firme, ahora estaba torcido por el dolor. Respiraba con dificultad, cada aliento era una lucha. Estaba solo, a kilómetros del sendero más cercano, sin forma de pedir ayuda. Su radio había sido destruido. El bosque que lo rodeaba estaba en silencio, demasiado silencio, como si el mismo bosque contuviera el aliento. El hombre que había dedicado su vida a proteger esa tierra, ahora era un prisionero indefenso en ella. Cuando los ojos de Elijah empezaron a cerrarse, deslizándose entre la conciencia y la inconsciencia, un sonido rompió la quietud. Al principio, era apenas audible, el suave y rítmico golpeteo de cascos sobre el suelo. Pensó que era un sueño, o tal vez el viento jugando con su mente. Pero luego lo oyó de nuevo, esta vez más fuerte. Cascos. Fuertes, firmes, decididos. A través de la densa niebla que comenzaba a invadir el bosque, los vio, una manada de mustang salvajes. Sus poderosos cuerpos se movían con gracia entre la maleza, sus crines ondeando al viento. No había duda. No eran caballos comunes. Eran libres, indómitos, salvajes. Pero un caballo en particular destacaba del resto. Una yegua gris, con una cicatriz sobre su ojo derecho, dio un paso al frente, con la mirada fija en Elijah. Su presencia era casi familiar. No podía recordar dónde ni cuándo, pero la había visto antes. Ella había sido una potranca que él había rescatado años atrás. Lo que ocurrió a continuación desafiaría todas las expectativas, poniendo en duda todo lo que creemos saber sobre los instintos animales. Los mustangs no huyeron como lo harían normalmente los caballos salvajes. En cambio, se mantuvieron firmes, observándolo atentamente, esperando. ¿Por qué se acercaron a un hombre atado a un árbol, un completo desconocido, cuando cualquier otro animal habría huido? ¿Y qué hicieron después? Eso es lo que nadie habría podido predecir. Elijah Graves era más que un guardabosques. Era un hombre del bosque. Con un rostro curtido y manos endurecidas por años de trabajo, Elijah había pasado la mayor parte de su vida protegiendo los parajes salvajes de la reserva de las llanuras rocosas, un lugar conocido por sus espesos bosques, montañas escarpadas y valles ocultos. Pero lo que realmente lo distinguía era su profunda conexión con la naturaleza. Para Elijah, el bosque no era solo un trabajo, era su hogar. Conocía cada árbol, cada arroyo, y cada criatura que recorría esas tierras. Ya fuera un ciervo herido o un excursionista perdido, Elijah siempre era el primero en acudir. Su presencia tranquila era un consuelo para la fauna, y su mano firme le había ganado el respeto tanto de colegas como de animales. Su amor por la tierra no era solo profesional. Era personal. Elijah había crecido en los límites de la reserva, y de niño, pasaba horas explorando los bosques. Con el tiempo, construyó un vínculo profundo con la tierra, uno que pocos podían comprender. Era el tipo de guardabosques que iba más allá del deber para proteger tanto el terreno como las criaturas que lo habitaban. Ningún animal, ni humano, quedaba atrás. Pero un día, todo cambió. Elijah desapareció sin dejar rastro. No era propio de él desaparecer. Siempre estaba preparado, siempre consciente de su entorno. Pero esa mañana, salió para una patrulla rutinaria en una zona remota de la reserva y nunca regresó. Pasaron las horas. Luego un día. Luego dos. Sus colegas empezaron a preocuparse. Al principio, pensaron que tal vez se había perdido o había sufrido una lesión. Pero a medida que las horas se convirtieron en días, la preocupación se transformó en miedo. Los equipos de búsqueda peinaron cada rincón del bosque. Revisaron los acantilados, las cuevas e incluso las antiguas cabañas de los guardabosques.
No había señales de Elia. Su camioneta seguía estacionada en el inicio del sendero. Su equipo estaba ordenadamente dispuesto en el interior. Pero no había huellas, ni rastros de hacia dónde había ido. Ninguna pista. Era como si Elías se hubiera desvanecido en el aire. Amigos, colegas y voluntarios buscaron sin descanso, pero nada. Los días se convirtieron en semanas, y el misterio solo se profundizaba. La naturaleza salvaje que Elías conocía también se había convertido ahora en su prisión. El bosque que una vez protegió parecía estar ocultando algo, algo que se había llevado a Elías, sin dejar rastro. Elías siempre había confiado en sus instintos, pero esa mañana, algo no se sentía bien. Mientras se adentraba más en la zona remota de la reserva, no podía quitarse de encima la sensación de que lo estaban observando. Los pájaros estaban en silencio, e incluso el viento parecía contener el aliento. Había estado allí incontables veces, pero ese día, el bosque se sentía diferente. Más siniestro. No era solo el silencio. Era esa extraña sensación de ser seguido, como si algo o alguien estuviera siguiendo cada uno de sus pasos. Trató de restarle importancia, diciéndose a sí mismo que era solo el estrés del trabajo acumulado. Pero entonces notó algo que hizo que su corazón se acelerara. Allí, justo delante de él, había un rastro de tierra removida, como si alguien, o algo, hubiera pasado por allí recientemente. La curiosidad pudo más, y Elías decidió investigar. Lo que no sabía era que ese no era un rastro cualquiera. Era una trampa, ingeniosamente colocada para atraerlo hacia un peligro mayor. Siguió las marcas, caminando sin saberlo directamente hacia una emboscada cuidadosamente planeada. Quien lo había estado observando sabía exactamente cómo manipular cada uno de sus pasos. Y Elías, siempre confiando en su intuición, no se dio cuenta de que se dirigía a una situación que cambiaría su vida para siempre. A medida que avanzaba por el sendero, los árboles parecían cerrarse a su alrededor. El aire se volvía más denso, el bosque más oscuro. No solo caminaba hacia lo desconocido, estaba entrando en una situación que se sentía cada vez más peligrosa con cada minuto que pasaba. De repente, el suelo bajo sus pies cedió. Antes de que pudiera reaccionar, se encontró tumbado en el suelo, con sus extremidades sujetas por gruesas cuerdas que parecían haber salido de la nada. Su corazón latía con fuerza mientras luchaba contra las ataduras, pero cuanto más se movía, más se apretaban. La realidad lo golpeó con fuerza, había caído directamente en una trampa. El pánico se apoderó de él. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué? Estaba solo en lo más profundo del bosque, sin radio y sin forma de pedir ayuda. Su teléfono era inútil en esas zonas remotas de la reserva, y la estación de guardabosques más cercana estaba a kilómetros. El silencio del bosque se volvía asfixiante, y con cada segundo que pasaba, Elías sabía que sus posibilidades de escapar disminuían. Pero lo que no sabía era que algo, o alguien, lo estaba observando. El tiempo se acababa. Mientras Elías forcejeaba contra sus ataduras, volvió a escucharlo, el sonido de cascos. Suave al principio, pero aumentando con cada segundo. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién más estaba allí? Nadie había pasado por esa zona en horas, y el sonido parecía demasiado deliberado, demasiado intencional. Su mente se aceleró. Sería un equipo de rescate. Alguien lo habría encontrado por fin. Pero el sonido no coincidía con pasos humanos ni con vehículos. Era algo distinto. Algo salvaje. A través de la neblina del agotamiento y el miedo, Elías obligó a su cuerpo a girar la cabeza. Su visión era borrosa, pero lo que vio lo dejó paralizado. Una manada de mustangs salvajes apareció, emergiendo de entre las sombras de los árboles. Sus pelajes estaban cubiertos de polvo, sus ojos brillaban con intensidad salvaje, pero su presencia no era en absoluto común. No estaban simplemente pasando, lo estaban mirando fijamente, estudiando cada uno de sus movimientos con atención. No había jinetes, ni humanos. Solo los caballos, fuertes, libres y completamente indomables. Su líder, una yegua gris con una cicatriz en el rostro, dio un paso al frente lentamente. Se movía con determinación, su mirada fija en Elías. Mientras los otros caballos lo rodeaban, Elías podía sentir sus ojos atentos sobre él, como si supieran algo que él no sabía. El corazón del guardabosques latía con fuerza mientras intentaba comprender la situación. ¿Por qué estaban allí?
Los caballos salvajes no eran conocidos por acercarse a los humanos. De hecho, normalmente los evitaban a toda costa. Sin embargo, allí estaban, parados frente a él, observándolo como si supieran exactamente quién era. La yegua gris se acercó aún más, deteniéndose a tan solo unos pocos pasos de Elia. Por un largo momento, sus miradas se encontraron. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Entonces, lo entendió. El corazón de Elia palpitó con fuerza en su pecho mientras una ola de reconocimiento lo invadía. Ese no era un caballo cualquiera. Era la yegua que él había salvado años atrás, una potrilla que había quedado varada tras una tormenta. Él la había cuidado hasta que recuperó la salud, guiándola de nuevo hacia la vida salvaje, donde pertenecía. El vínculo que habían compartido fue breve, pero innegable. La yegua había crecido fuerte, y ahora, de pie frente a él, parecía recordarlo también. Había algo en su mirada, una familiaridad que Elia no podía ignorar. Ella había vuelto. Era como si los caballos salvajes supieran que él estaba en peligro, que era uno de los suyos. Elia, aún luchando contra las cuerdas, no podía creerlo. Después de todo ese tiempo, la yegua lo había recordado. Y tan rápido como se había acercado, comenzó a empujar las cuerdas, sus afilados dientes trabajando para desatar los nudos. Elia estaba atónito. ¿Podían realmente ayudarlo? La yegua gris no estaba sola. Toda la manada se había reunido a su alrededor, cada caballo vigilante, como si lo protegieran de algo o de alguien. Con cada tirón de los dientes de la yegua, las cuerdas se aflojaban. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Los mustangs salvajes habían regresado por él, no por instinto, sino por algo más profundo. Algo que solo ellos podían comprender. Elia contuvo el aliento mientras la yegua gris trabajaba con sus dientes sobre las cuerdas, aflojándolas con una precisión asombrosa. Cada tirón era más firme que el anterior, y con cada uno, Elia podía sentir sus manos liberándose poco a poco de las ataduras. Esto no era una coincidencia. Estos caballos no estaban simplemente de paso, estaban allí por una razón. Los otros caballos de la manada permanecían atentos, con las cabezas giradas en diferentes direcciones, escaneando el entorno como si esperaran peligro. Sus cascos golpeaban la tierra, listos para reaccionar en cualquier momento. La determinación de la yegua gris no flaqueaba. Trabajaba incansablemente, usando sus poderosas mandíbulas para desgarrar las cuerdas hasta que finalmente cedieron. Los brazos de Elia, antes atrapados e inmóviles, estaban libres. Pero no había tiempo para celebrar. La situación se volvía cada vez más urgente. Mientras Elia intentaba incorporarse lentamente, con las piernas aún débiles tras haber estado atado tanto tiempo, comprendió el verdadero peso de lo que estaba ocurriendo. Esos caballos salvajes, esas criaturas indómitas, habían arriesgado todo para salvarlo. Elia ya no estaba solo en ese bosque. Había sido rescatado por criaturas del mundo salvaje, seres que, contra todo pronóstico, habían elegido quedarse a su lado. La yegua gris lo miró de nuevo, sus ojos llenos de propósito. No se movió mientras él trataba de ponerse de pie, simplemente esperó, como si supiera que aún no estaba listo. Justo cuando Elia logró ponerse en pie, ocurrió algo extraordinario. La yegua gris alzó la cabeza, levantando el hocico hacia el cielo. Un relincho fuerte y estremecedor resonó en el bosque, tan poderoso que parecía sacudir la tierra bajo sus pies. No era un relincho típico. No era el sonido de un caballo buscando atención. Era un llamado de auxilio. Una advertencia. Un mensaje. Y la manada respondió. Los mustangs salvajes no dudaron. Todos golpearon el suelo con sus cascos al unísono, un golpeteo rítmico que parecía enviar una señal al bosque. Sus ojos estaban abiertos, alerta, y se colocaron en formación alrededor de Elia, como si lo protegieran de una amenaza oculta entre las sombras. El corazón de Elia latía con fuerza en su pecho. ¿Era esta una señal de algo peor? ¿Se acercaba el peligro? El aire se sentía cargado, como la calma antes de una tormenta. Los mustangs no esperaron que él hiciera preguntas. Simplemente se mantuvieron firmes, y Elia supo que, fuera lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Esto no era solo un rescate, era una advertencia, y los mustangs la habían enviado con sus voces salvajes e indomables. Habían invocado algo. Algo que solo ellos podían sentir.
El pulso de Elías se aceleró mientras la manada de mustangs se agrupaba a su alrededor. La yegua gris, que lo había liberado, giró la cabeza hacia los árboles densos. Sin dudarlo ni un segundo, comenzó a caminar, sus poderosas patas moviéndose con firmeza. Su cabeza erguida, sus ojos fijos hacia adelante. No solo estaba guiando el camino, lo estaba llevando a un lugar seguro. Elías, aún recuperándose del susto, apenas podía seguirle el ritmo. Pero había algo en el aire, algo que le decía que esas criaturas salvajes sabían exactamente a dónde se dirigían. Era como si lo hubieran estado esperando. Eran parte del bosque, sintonizadas con cada movimiento, conscientes de cada peligro. Trató de mantenerse erguido, pero sus piernas estaban débiles, su cuerpo aún se adaptaba a la libertad. Sin embargo, los mustangs no aminoraron el paso. Sus cascos se movían en perfecta armonía, como una máquina bien engrasada. La yegua gris permanecía cerca de él, sus movimientos firmes y calculados, asegurándose de que no se quedara atrás. Con cada paso que daba, Elías se sentía menos como un cautivo y más como alguien que estaba siendo recibido de nuevo en un mundo al que alguna vez había pertenecido. Los mustangs salvajes no solo lo guiaban, le mostraban el camino a seguir, como si siempre hubieran sabido que ese era su destino. Mientras avanzaban más adentro del bosque, los pensamientos de Elías se agolpaban. El dolor en sus músculos comenzaba a desvanecerse, pero el impacto de la situación aún persistía. Había estado atado, dado por muerto, y ahora, ahí estaba, caminando junto a esas magníficas criaturas. No podía dejar de preguntarse cómo había sucedido todo eso. Eran caballos salvajes, intocados por el ser humano. Sin embargo, no solo lo habían liberado, sino que ahora lo conducían a través del bosque. Siempre había admirado a estos caballos desde lejos, pero ahora los veía bajo una luz completamente distinta. Había una inteligencia en sus ojos, una profunda comprensión del mundo que los rodeaba. No eran solo animales, eran sobrevivientes, perfectamente adaptados a su entorno. Y habían elegido ayudarlo. Al acercarse al borde del bosque, Elías vio las primeras señales de civilización, la silueta distante de la estación de guardabosques. Su corazón dio un vuelco. Estaba tan cerca de la seguridad, y aún así la realidad no terminaba de asimilarse. Los mustangs habían hecho algo que nadie habría podido predecir. Lo habían rescatado. Esos animales salvajes, sin ninguna razón para ayudar, le habían salvado la vida. Miró a la yegua gris, que se había detenido al borde del claro. Sus miradas se encontraron, y por un breve instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Solo eran él y los caballos salvajes, criaturas de fuerza, lealtad y valentía. Le habían dado una segunda oportunidad. Una oportunidad que jamás olvidaría. Los días que siguieron fueron un torbellino. Elías fue llevado de urgencia a la estación de guardabosques, donde recibió tratamiento por sus heridas. Su cuerpo estaba dolorido, golpeado y magullado, pero su corazón sentía una paz extraña. La presencia de los mustangs seguía presente en su mente, como un recordatorio de que aquellas criaturas salvajes que tanto había admirado le habían salvado la vida de una forma que nadie más podría haber hecho. Mientras yacía en la enfermería, descansando y recuperándose, no podía dejar de reflexionar sobre todo lo ocurrido. ¿Cómo había pasado de estar atrapado y sin esperanza a ser guiado hacia la seguridad por una manada de caballos salvajes? Se sentía como un sueño, pero las marcas en su piel, los moretones y el dolor le recordaban que todo había sido real. Pensaba en la yegua gris, la líder de la manada. Sus ojos, llenos de inteligencia y confianza, habían sido su guía en esos momentos finales de desesperación. Ella lo había reconocido, había recordado el vínculo que una vez compartieron. Era como si hubiera sabido que su vida dependía de ella y del resto de los mustangs. En sus momentos de silencio durante la recuperación, Elías se encontraba mirando por la ventana de la estación de guardabosques, observando la vasta naturaleza salvaje más allá. ¿Podían los caballos salvajes comprender el poder que habían tenido sobre su destino? Nunca podría devolverles lo que habían hecho por él, pero estaba decidido a honrarlos. Los mustangs lo habían salvado, y él dedicaría el resto de su vida a honrar su memoria y a contar la historia de su valentía. Pero la historia no terminó ahí. Las autoridades actuaron rápidamente para investigar la desaparición de Elías y las misteriosas circunstancias que la rodeaban. Después de su rescate, la verdad salió a la luz. Los hombres que habían orquestado su captura eran parte de una red ilegal de cazadores furtivos, que había estado operando en la zona durante meses,
aprovechándose de los mustangs salvajes. Habían atado a Elia para evitar que interfiriera con sus planes. Pero gracias a la valentía de los caballos salvajes, su complot fue expuesto, y la justicia fue rápida. Los cazadores furtivos fueron arrestados, y su operación fue desmantelada. Los mustangs salvajes, antes vulnerables a la explotación humana, se convirtieron en parte de una misión más grande, una misión de justicia. Elia nunca imaginó encontrarse en el centro de una historia así, pero estaba agradecido de formar parte de algo que ayudaría a proteger a estos animales para las generaciones futuras. En las semanas siguientes, Elia se convirtió en un defensor activo de los mustangs salvajes, alzando la voz contra la caza furtiva y luchando por leyes más estrictas de protección. Había sido testigo de primera mano de la increíble inteligencia, lealtad y fortaleza de estos caballos salvajes. No eran solo animales que debían ser protegidos, eran símbolos de algo mucho más grande. Mientras Elías se encontraba al borde del bosque, observando la vasta naturaleza que alguna vez fue un lugar de peligro, sintió una profunda gratitud. Los mustangs le habían dado una segunda oportunidad, y ahora, haría todo lo posible para asegurarse de que su mundo salvaje estuviera protegido, para que futuras generaciones pudieran experimentar la misma libertad y fuerza que él había visto en esos valientes caballos salvajes. La mañana estaba tranquila, con ese tipo de silencio que solo la naturaleza puede ofrecer, puro e inquebrantable. Elia permanecía de pie al borde del bosque, con el corazón cargado de una emoción que no podía describir. Los mustangs lo habían llevado de vuelta a la seguridad, y ahora, era momento de que regresaran a su hogar salvaje. La yegua gris, la que arriesgó todo para salvarlo, estaba al frente de la manada, sus oscuros ojos fijos en él. No hubo relinchos de despedida, ni gestos dramáticos. Los mustangs simplemente se quedaron ahí, sus poderosas siluetas recortadas contra el sol naciente, como si esperaran que Elías se despidiera. Respiró hondo, sintiendo el peso de sus miradas sobre él. Le habían dado una segunda oportunidad en la vida, y a cambio, él solo podía ofrecer gratitud. No podía evitar sentirse abrumado. Estos caballos salvajes lo habían salvado de formas que nunca comprendería del todo. Durante un largo instante, simplemente se quedaron allí, él y la manada, reconociendo en silencio el vínculo que se había formado entre ellos en tan poco tiempo. No era un vínculo de palabras ni de promesas, sino de experiencia compartida. Elías sabía, sin lugar a dudas, que esto era una despedida. No era su dueño, ni lo sería jamás. Eran salvajes, indomables y libres, y ese era su lugar. Asintió hacia la yegua gris, un gesto silencioso de agradecimiento y respeto. Luego, sin mirar atrás, se dio la vuelta. Los mustangs también comenzaron a moverse, desapareciendo entre el espeso bosque, sus cuerpos fundiéndose con el mundo salvaje al que pertenecían. Mientras Elías regresaba a la estación de guardabosques, una paz silenciosa se apoderó de él. Había hecho lo correcto, los había dejado ir. Los mustangs salvajes no estaban hechos para la cautividad. Estaban hechos para las llanuras abiertas, los bosques, y la libertad que solo la naturaleza puede ofrecer. Y ahora, esa libertad volvía a ser suya. Pero incluso mientras se alejaba, no podía sacudirse la sensación de que nunca estaría realmente separado de ellos. Sus espíritus, su valentía y su lealtad habían dejado una huella imborrable en su alma. Elías sabía que llevaría su recuerdo consigo para siempre. Los caballos salvajes le habían mostrado algo que pocos humanos llegan a experimentar, el vínculo profundo entre el hombre y la naturaleza, el respeto no dicho que trasciende las fronteras entre especies. Desde ese momento, Elías se dedicó a proteger lo salvaje, a abogar por los mustangs, y a asegurarse de que ninguna otra criatura tuviera que sufrir a manos de quienes buscan explotarlas. Pero más allá de eso, sabía que su conexión con esos magníficos animales permanecería siempre como parte de él, no como un humano dominando la naturaleza, sino como un hombre que aprendió a respetarla y a convivir con ella. Y cada vez que se parara al borde del bosque, mirando hacia la inmensidad de lo salvaje, recordaría a los mustangs y la valentía que demostraron. Ellos lo habían salvado, y al hacerlo, le enseñaron una lección que nunca olvidaría: la verdadera libertad no se encuentra en la cautividad, sino en lo salvaje. Aunque la historia de Elías haya llegado a su fin, el legado de los mustangs salvajes sigue resonando en el corazón de quienes la escuchan. La naturaleza es un lugar de belleza y fuerza indomables, pero también alberga la sabiduría de lo natural, una sabiduría que nunca se desvanece. Puede que los mustangs hayan regresado a la vida salvaje, pero sus acciones nunca serán olvidadas. Fueron más que animales, fueron símbolos de coraje,
resistencia y lealtad. Así como Elia fue salvado, estos caballos salvajes nos ofrecen a todos un recordatorio: la naturaleza no es algo que podamos controlar, sino algo que debemos respetar. Al final, fue su espíritu salvaje, intacto, indomable y libre, lo que los llevó a hacer lo inimaginable: rescatar a un hombre que estaba a su merced. Es un mensaje poderoso, que no importa cuán lejos nos alejemos del mundo natural, lo salvaje no olvida. Y nosotros tampoco deberíamos olvidarlo. La valentía de los Mustangs es un testimonio de la fuerza de las criaturas que habitan nuestro planeta, y un recordatorio de que todos compartimos esta tierra, unidos de formas que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Nos han demostrado que lo salvaje no es algo que debamos temer o controlar, es algo que debemos honrar, proteger y valorar. Ahora, es nuestro turno. La historia de Elia y los Mustangs no es solo una de supervivencia, es un llamado a la acción. Tenemos la responsabilidad de proteger a las criaturas que comparten esta tierra con nosotros. Los Mustangs salvajes, como tantas otras especies, son vulnerables a la explotación y al daño humano. Pero tenemos el poder de cambiar eso. Si crees en proteger lo salvaje, si crees en la fuerza y el coraje de animales como los Mustangs, entonces actúa. Apoya a organizaciones de protección de la vida silvestre, difunde la conciencia sobre los peligros de la caza furtiva y alza la voz por aquellas criaturas que no pueden hablar por sí mismas. Puede que esta historia haya terminado con el rescate de Elia, pero la lucha por proteger lo salvaje continúa. Honremos la valentía de los Mustangs asegurándonos de que las futuras generaciones de estas magníficas criaturas puedan seguir vagando libres. Lo salvaje nos necesita, tanto como nosotros lo necesitamos a él.